Halla la curvatura de la curva dada por la función con valores vectoriales. R de t en t es igual a pi dividido por 4. Y este ejemplo determinará la curvatura utilizando las dos fórmulas que se muestran a continuación para verificar que obtenemos el mismo resultado. Recuerda que la curva en un punto mide qué tan bruscamente se dobla la curva o qué tan rápido cambia de dirección. Por lo tanto, cuanto más bruscamente se dobla una curva o más rápido cambia de dirección, cuanto mayor sea el valor de la curvatura. La curvatura de una línea es igual a 0, y la curvatura de un círculo es igual a 1 dividido por el radio del círculo. A veces también nos preguntan para determinar el radio de curvatura de un círculo, que es igual al recíproco de la curvatura o 1 dividido por la curvatura. Volviendo a nuestro ejemplo, determinemos primero el curvatura usando la fórmula. La curvatura es igual a magnitud de t, primo de t dividido por la magnitud de nuestro primo de t. Antes de que podamos determinar t primo de t, necesitamos determinar la tensión unitaria función vectorial, t de t, que es igual a r' de t, dividida por la magnitud de r' de t. Para determinar r' de t, diferenciamos cada componente de r de t con respecto a t. Esto indica que r' de t es igual al vector valorado función en la que la componente x es la derivada de -1 menos 2. El cosigno t, que es de 2 signos t, el componente y es derivado de 2, que es 0, y el componente z es la derivada de -2 más 2 signo t, que es el signo conjunto de 2t. A continuación determinaremos el magnitud de nuestro primo de t, que es igual a la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de 2 signos t, el cuadrado de 0 y el cuadrado de 2 confirman t, simplificando. Bajo la raíz cuadrada tenemos 4 signos cuadrados t más 4 firman conjuntamente el cuadrado t descontando los 4 avisos signo el cuadrado t más el cuadrado t del mismo signo es igual a 1, lo que nos da un cuadrado a 4, que es igual a 2. Ya que estamos aquí, observe que el denominador de la fórmula requiere la magnitud de nuestro primo de t, o en nuestro caso la magnitud de nuestro primo circular dividido por 4, lo que, dado que la magnitud de nuestro primo de t es igual a la constante 2, también es la magnitud de nuestro primo circular dividido por 4. Y ahora también podemos encontrar t de t la función vectorial tangente unitaria. Tomamos cada componente de nuestro primo de t, y lo dividimos por la magnitud de nuestro primo de t. Simplificando, t de t es igual al signo de la función vectorial t, 0, 0, cosigno t. Ahora podemos determinar t' de t diferenciando cada componente de t de t primo. dt es igual al vector función en la que la componente x es derivada de signo t, que es el cosigno t, el componente y es derivado de 0, que es 0, y el componente z es un derivada del cosigno t, que es el signo negativo t, y ahora podemos determinar t' de pi dividido por 4 sustituyendo en círculo dividido por 4 para t. Recuerda, cofirma pi dividido por 4 y firma un pastel dividido por 4, ambos iguales a raíz cuadrada, 2 divididos por 2 t' de pi dividido por 4 es el vector raíz cuadrada de 2 dividida por 2 0 cuadrados negativos raíz, 2 dividido por 2. Y ahora determinamos el magnitud que es igual a la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de raíz cuadrada de 2 dividido por 2, el cuadrado de 0 y el cuadrado del negativo raíz cuadrada de 2 dividida por 2. Simplificando bajo la raíz cuadrada, tenemos 2 cuartos más 0 más 2 cuartos, lo que nos da un cuadrado de 1, que es igual a 1. Y ahora lo tenemos toda la información que necesitamos para aplicar la fórmula de curvatura. La magnitud de t' dividido por 4 es igual a 1. La magnitud de nuestro primo circular dividido por 4 es igual a 2, dando una curvatura de la mitad, lo que también indica el radio del círculo, de curvatura es 2 dividido por 1 o 2. Y ahora repasemos el proceso nuevamente para verificar que obtenemos los mismos resultados con la segunda fórmula. Observe en él, necesitamos encontrar el producto cruzado de R, el primo de t y nuestro primo doble de t. Ya hemos encontrado nuestro primo de t en la diapositiva anterior. R, ahora determina R doble primo de t. Diferenciando cada componente de nuestro primo de t, nuestro doble primo de t es igual a una función vectorial con un componente x de 2 confirman los componentes t y de 0. Y un componente z de -2 signos t, y ahora determina los vectores en t es igual a pi dividido por 4, simplificando. Nuestro primo de pi dividido por 4 es la raíz cuadrada vectorial de 2, 0, raíz cuadrada de 2. Y ahora determina el vector. Nuestra doble prima de pi dividida por 4. Simplificando nuestra doble prima de pi dividido por 4 es la raíz cuadrada vectorial 2, 0 menos raíz cuadrada 2. Y ahora vamos a determinar la cruz. Producto de estos dos vectores. Usaremos el de 3 en 3 determinante donde la primera fila de los vectores unitarios y k, la segunda fila de los componentes de r' de pi divididos por 4, el tercera fila de componentes de nuestro doble primo de dividido entre 4, expandiendo el determinante de 3 por 3.
Ahora evaluamos los 2 por 2 determinantes. Para el primer determinante de 2 por 2, tenemos 0 menos 0 multiplicado por un vector unitario y luego tenemos menos 2 veces un vector unitario j. Esto nos da menos 4 o más 4 veces un vector unitario j. Y luego más 0 menos 0 por un vector unitario k. El producto cruzado es el vector 0 con 4,0. Y ahora determinamos el magnitud de este vector, que es igual a 4. Y luego, para el denominador, necesitamos determinar el cubo de la magnitud de nuestro primo de pi dividido por 4. Ya hemos encontrado nuestra cartilla de pi dividido por 4. Aquí arriba, en la parte superior, está el vector square root 2,0, raíz 102. Así que, al reducir al cubo la magnitud del vector, obtenemos el cubo de la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de la raíz cuadrada de 2, el cuadrado de 0 y el cuadrado del cuadrado raíz de 2, que simplifica a 2 cubos, que es igual a 8. Y ahora tenemos la información que necesitamos. La curvatura es igual a 4 dividido por 8, lo que nuevamente se simplifica a la mitad y nos da la misma curvatura, lo que también indica el radio del círculo de curvatura es igual a 2. Antes de irnos, tomemos un mira esto gráficamente. Puede que tenga o no notó que la RFT es la gráfica de un círculo en el plano. Y es igual a 2, que es graficado aquí en rojo. También incluye el vector traza, que es el vector azul en T es igual a pi dividido por 4. Así que, dado que la curva es un círculo, el círculo en sí mismo es un círculo de curvatura. Y si lo inclinamos hacia la derecha, podemos ver que el radio del círculo es 2, por lo que la curvatura es recíproco de 2 o la mitad. Así que aquí podemos ver que es un círculo. Mirando hacia abajo en el avión XZ, y podemos ver aquí que el radio es 2, por lo que la curvatura es la mitad. Espero que te haya resultado útil.